Listo, hola, hola a todos. Espero se encuentren muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es David Valderrama, soy creador de Neurohacking Center y de Eternal Latam. Y estábamos reestructurando un montón de cosas, tanto en la parte clínica de nuestro centro que tenemos aquí en Medellín. Se escucha y se ve perfecto, genial. Y estábamos reestructurando todo el modelo de implementación, capacitaciones y demás de Eternal Latam porque estábamos cambiando metodologías, software y demás. Por aquí hay varias personas que ya he formado, que han estado en nuestro centro. Realmente todos los que están acá, súper bienvenidos a conocernos. También a invitarlos. Por aquí está el doctor Alberto Apicella, colega con el cual se tiene una asociación que se llama SLANET, que es la Asociación de Neuroterapeutas, Neurofeedback y Neurotecnologías. Hago parte de la asociación, entonces los que estén interesados también en conocer un poquitico más, con todo el gusto y con todo el amor. Hoy vamos a tener un webinario sencillo, vamos a empezar a ir retomando este tema de las neurotecnologías. Obviamente sé que hay gente que tiene mucho conocimiento, hay otra que muy seguramente está iniciando o que es su primer webinario. También invitadísimos a los que quieran estar en el grupo. Tenemos un grupo que se llama Neurohacking Institute, que es un grupo que lleva más de 10 años en WhatsApp, donde hay psicólogos, neuroterapeutas, psiquiatras y demás. Entre todos nos hemos venido apoyando. Entonces es un grupo que termina siendo muy nutrido en términos de formación y demás. Hoy que vamos a hablar un poquito de cómo nace toda esta historia del neurofeedback, de las neurotecnologías, y los que vayan viendo, necesitando, me pueden ir haciendo preguntas. ¿Cuál es el objetivo? Es como también contarles mi historia. Llevo 17 años con este tema del neurofeedback. Soy psicólogo de profesión, soy neuroterapeuta y les voy a contar un poco mi historia de por qué yo llegué acá. Yo vengo de ser medicado desde los 5 años para el déficit de atención, a los 7 años medicación psiquiátrica más fuerte, a los 14 ya medicación para ansiedad y depresión. Y dentro de mi historia también tengo, pues como en toda esta historia tengo 2 intentos de suicidio y demás. Entonces, realmente yo llegué al neurofeedback por una necesidad real. No fue, empecé siendo paciente de neurofeedback. Empecé buscando temas para mí que fueran como diferentes a todo esto que ya venía, porque definitivamente en mi caso, no estoy queriendo decir que era de todos, la medicación psiquiátrica no me había servido mucho. Entonces, dentro de esto, empiezo a encontrarme con todo este tema del neurofeedback y de las neurotecnologías. Y bueno, chicos, les quiero decir que estoy muy contento porque está también nuestro ingeniero Santiago Gallego por acá. Es un ser que tiene mucho conocimiento de neurofeedback. Entonces, si algo, Santi, ya que te metiste al grupo, te pido apoyo y te alzo la mano si lo necesito. Sí, señor. Eso, mi Santi. Entonces, ¿por qué viene este primer enunciado? Lo que empieza a cambiar cuando entiende el cerebro desde la actividad eléctrica. Y es que cuando uno estudia psicología, uno empieza a estudiar DSM, todo el tema de los criterios diagnósticos y demás, pero cuando uno empieza a ver el cerebro desde el paradigma eléctrico cerebral, empieza una conceptualización totalmente diferente. Y también aquí tenemos al doctor Alberto Apicella, es una eminencia, es un honor que esté acá. Entonces, lo que nos puedas nutrir, Doc, también. Esto es para recontranutrir. Me siento muy contento de que estés también aquí. Entonces, vamos a hablar de los fundamentos neurofisiológicos para comprender una nueva manera de observar la salud mental. Esta frase, aunque sea nueva manera, no es que sea tan nueva, realmente todo el tema de mapeo cerebral relativo a la psicología sí es nuevo, pero
todo el tema del paradigma eléctrico cerebral ha venido tomando mucho peso e interés porque nos está dando una mirada mucho más, una comprensión mucho más eh, cuantitativa, diría yo, del síntoma. Entonces, nos está empezando a mostrar cómo funciona el cerebro desde una parte eléctrica. Y aquí va el primer enunciado. El cerebro no funciona únicamente químicamente, funciona también eléctricamente. Durante décadas, gran parte de la salud mental se explicó principalmente desde la superficie, neurotransmisores, conducta observable, síntomas reportados y entrevistas clínicas. Grupo, eso no quiere decir que esté mal. Uno de los lineamientos que yo pienso en términos de neurofeedback y de neurotecnologías y demás, es que el neurofeedback y la neurotecnología no es que vengan a reemplazar algo, vienen a nutrirlo, vienen a darnos mucha más información, porque existe una dimensión profunda e igual de importante que la actividad eléctrica cerebral. Cada pensamiento, cada emoción, cada estado de alerta, cada respuesta al estrés implica una neuroelectricidad organizada en redes neuronales. Lo que entendemos es que el síntoma muchas veces es la consecuencia visible, pero el patrón funcional ocurre antes. Acá les voy a dar un ejemplo de la información tan valiosa que nos puede dar un mapeo cerebral. Hace alrededor de unos 3 4 años tuve una paciente que llevaba de creo que 10 a 12 años medicada para la depresión. Cuando vino a mi consulta, ella me dijo, David, yo vine a tu centro porque yo tengo depresión y yo quiero ver la manera de intervenirlo de otras formas porque definitivamente yo no he podido, sigo medicada y no me ha pasado nada con esto. Cuando empezamos a hacer el mapa cerebral, le tomamos la data y demás, y yo empiezo a ver sus mapas de calor, curiosamente, en sus mapas de calor, yo no veía marcadores depresivos tan relevantes. Y eso a mí me sorprendió porque esta mujer llevaba 12 años medicada para la depresión. Cuando hacemos el mapeo cerebral, nos damos cuenta que tenía un déficit de atención severo. Al yo dar los resultados del mapeo cerebral y decirle que no veía tanto déficit de atención, sino que tanta depresión, sino que le veía mucho más déficit de atención, esta chica quedó muy movida porque me decía, David, es que yo llevo 12 años medicada. ¿Cómo me vas a decir que no tengo depresión? Entonces yo le dije, intentemos algo diferente, intentemos tratar el déficit de atención, a ver cómo nos va. Curiosamente, tratamos el déficit de atención y por consiguiente sus marcadores depresivos o sus indicadores desaparecieron. ¿Por qué? Porque ella empezaba las cosas y no las terminaba y se sentía insegura. eh, Empezaba informaciones, diplomados y más y nada lo terminaba. Era desorganizada, ponía cosas en diferentes lugares, no se acordaba y eso le hacía que su autoestima estuviera totalmente fragmentada. Entonces, miren cómo puede llegar a darnos información un mapeo cerebral, ¿sí? Desde acá yo les voy a contar un poquito como los inicios, porque este tema del paradigma eléctrico cerebral, eso empieza desde 1875 con Richard Clayton, que demuestra por primera vez la actividad eléctrica cerebral en animales. Ya luego Hans Berg realiza el primer registro de eje humano, descubre ondas alfa, patrones rítmicos, estados funcionales del cerebro, pero esto no se logra hasta que también llega el premio Nobel que se llama Fourier y descubre algo que se llama las transformadas de Fourier. Con las transformadas de Fourier se logró mm, coger la actividad eléctrica cerebral y separarlas por tipos de ondas o de frecuencias. Eso va en CPCs o ciclos por segundo. Entonces de ahí se logró separar diferentes niveles de conciencia del ser humano. Entonces están las ondas delta, las ondas zeta, alfa, beta uno, beta 2, beta 3. Hay gente que no le gusta decir beta uno, sino que hay gente que dice que es SMR y luego beta uno.
Eso hay como unas diferencias ahí interesantes. También hay gente que dice que no existe gamma, sino que hay beta o un beta más alto. Para mí en las ondas gamma son vitales. Luego las ondas gamma hay otras que no son muy conocidas, pues que las han denominado ondas Shear. Entonces, dentro de eso hay un montón que, según como la persona que estudia las ondas cerebrales, se pegan como a diferentes frecuencias. ¿A qué voy con esto? Hay personas que llaman las ondas delta, por ejemplo, de 2 a 4 muy normal, pero hay personas que no, que dicen no, que tienen que ser de 0,05 Hz a 3,99 porque 4 ya es delta. Entonces, ¿por qué les doy dando como todos estos lineamientos? Por si quieren leer libros de neurofeedback, hay unos escritores o unos autores que tienen esos lineamientos diferentes, pero a la final en esencia termina siendo lo mismo. En décadas posteriores, el eje comienza a utilizarse para el tratamiento de la epilepsia. Es muy importante. Cuando empieza a tener relevancia todo esto, hay una historia, que es la historia de los gaticos em, que empezaron a entrenarles ondas SMR y se dieron cuenta que estos gaticos, a diferencia de otros gatos, no convulsionaban. Y de alguna u otra forma se empezaron a dar cuenta que esto era un entrenamiento de neurofeedback. Hay dos conceptos, está el neurofeedback y está el biofeedback. ¿Qué pasa? Hasta la década de los 80 era todo neurofeedback, biofeedback. Y ya luego, cuando empezó a trabajarse solamente ejes cuantitativos o actividad eléctrica cerebral, los separaron porque todo el universo del neurofeedback es supremamente robusto. Entonces, de ahí tenemos el eje cuantitativo y lo que hace es que las neurotecnologías nos permiten analizar conectividad, observar regulación funcional, identificar patrones neurofisiológicos, completar procesos clínicos y demás. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes se vayan llevando en información, ¿sí? Eso a mí me abrió totalmente la mente. Yo soy egresado aquí en Colombia de la Universidad Pontificia Bolivariana y cuando yo empecé a estudiar neurofeedback, ningún profesor, ningún psicólogo sabía nada de neurofeedback. Yo llevé el primer equipo de neurofeedback a la universidad y eso fue como si, no sé, como si les hablara en otro idioma. Y cuando empecé a tener como todas estas informaciones y demás, fue muy nutrido lograrlo tener. De ahí, ¿qué pasa? Este tema, el cerebro no es estático, es un sistema dinámico autorregulado, ¿sí? ¿El cerebro qué hace? Procesa información, prioriza estímulos, regula la respuesta, adapta estados funcionales, ¿sí? La actividad eléctrica refleja en tiempo real velocidad de procesamiento, regulación cortical, niveles de activación, eficiencia funcional, un montón de estados. Y cuando la regulación se altera, puede aparecer ansiedad, impulsividad, fatiga mental, hiperactivación de la organización atencional y demás. Entonces, vayan viendo que el cerebro, por medio de sus patrones eléctricos cerebrales, nos puede dar cantidad de informaciones astronómicas, astronómicas. Hay datos hay mapas cerebrales que llegan a coger hasta 5.000 datos de la actividad eléctrica del cerebro. Logran dimensionar eso. 5.000 datos. Y todo esto no está empezando a tener mucha relevancia. Hay dos bases de datos consolidadas. Hay una que se llama NeuroGuide y otra que se llama Loretta Z-Score. Y esta gente lo que ha venido haciendo es tener la correlación entre esos indicadores de ondas cerebrales y sus déficits con relación al lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital. Entonces, cuando hay una desregulación en un lado versus el otro, en frontal versus posterior, esa información nos empieza a dar indicadores de orden matemático
que nos puede decir esas desregulaciones, qué tantos niveles hay de ansiedad, qué tantos niveles hay de depresión, de marcadores depresivos, qué tantos niveles hay de dificultad atencional, qué tantos niveles hay de insomnio, de impulsividad y demás. Entonces, toda esta información nos empieza a revelar algo que esta frase la digo mucho y es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo creo que un mapa cerebral nos puede decir más o menos qué es primero en términos de síntomas y nos da un core visual para poder intervenir a nuestros consultantes de una manera mm, más, no sé si llamarlo más precisa, pero de una manera como con mayor certeza, si se puede llamar, porque podemos ver esos temas de regulación y como les conté el caso con mi paciente que tenía déficit de atención y una depresión, pues así pueden haber muchos, muchos casos y ahí tenemos una mirada o un accionar totalmente diferente. Que es importante también que quiero que se lleven. El mapeo cerebral nos da una información tanto para construir protocolos de mapeo cerebral, de protocolos de entrenamiento de neurofeedback, como para hacer intervenciones. Nosotros dentro de nuestro centro, basados en el mapeo cerebral, determinamos qué tipo de psicólogo o de corriente psicológica debe tener. Y determinamos, basados en un mapa cerebral, qué tipo de alimentación. Nosotros dentro de nuestro centro tenemos medicina funcional, qué tipo de alimentación debería de tener esa persona basado en esa sintomatología que detectamos en su mapa cerebral. Entonces, lo que ustedes van viendo es que nosotros vamos teniendo un modelo que integra las diferentes teorías psicológicas, porque en nuestro centro tenemos psicólogo cognitivo-conductual, neuropsicóloga, psicóloga humanista, psicóloga sistémica, y no solamente eso, lo fusionamos con una metodología o un circuito de neurotecnologías que aumentan nuestra eficacia terapéutica. ¿Cómo hacemos un mapeo cerebral? Realmente los mapeos cerebrales no es que se inventaron la rueda. Empezamos desde el eje y nos basamos en el Sistema Internacional 1020 de Electroencefalografía Cuantitativa. Este sistema internacional aplica para, valga su redundancia, para electroencefalógrafos, pero también aplica para poder hacer mapas cerebrales y diseñar protocolos de entrenamiento específicos para esa persona. ¿Por qué se llama el Sistema Internacional 1020? El Sistema Internacional 1020 es porque tiene diferentes puntos y cada uno de esos puntos debe quedar entre 10 o 20 centímetros el uno del otro, ¿sí? Entonces de ahí vamos a tener, se hacen, nosotros ya tenemos cascos de automatización, pero antes nosotros hacíamos mediciones desde el Indian acá al Nation, medíamos y una vez teníamos la circunferencia total, medíamos el 10%, no centímetros, el 10% el uno del otro. Ahí me equivoqué. Entonces, basado en eso, era que empezábamos a poner las ubicaciones y eso era súper complejo. Y ahora hay equipos que ya se conectan, cascos de automatización que ya tienen las ubicaciones en una talla. Entonces, realmente todo ha sido mucho más fácil. Cuando yo empecé con neurofeedback, todo era más difícil. No había, me tocaba con Metro, me demoraba casi 2 horas haciendo un mapeo cerebral. No había los mapeos cerebrales que hay ahora. La interferencia era horrible, entonces me tocaba mover. ¿Se acuerdan cuando había un televisor de antena que uno le tocaba mover la antenita para poder coger señal? Así me tocaba con el equipo de neurofeedback porque si lo ponía muy cerquita al computador, las baterías, así lo quitara la luz, me, me dañaban la señal. Entonces, para que logren ver también todos los beneficios que ya las personas que están haciendo neurofeedback tienen, que antes no teníamos. Entonces, desde ahí, todas estas ubicaciones nos van a dar información. Lóbulo frontal, prefrontal, que es como este acá, área somatosensorial, parietal, temporal y occipital. Y todo esto nos va dando estas funciones. Esto les quiere poner unos títulos
para que tuvieran en cuenta, pero se tiene en cuenta funciones ejecutivas de regulación emocional, la memoria, el lenguaje emocional, el central es el procesamiento sensoriomotor, el parietal que mide la integración cognitiva y sensorial y la occipital. Tanto así que estas ubicaciones también dentro de un entrenamiento de neurofeedback, uno ya basa en el mapa, uno dice, bueno, vamos a, entrar, a entrenar frontales, parietales, occipitales o protocolos mixtos, porque hay unos protocolos que son de espejo, que son en los mismos, no sé, por ejemplo, parietal uno y parietal 2, pero se puede decir P3, P4 o C3, C4 o F3, F4. Esos se conocen como protocolos espejo. Pero hay otros protocolos que no son espejos, sino que son en diferentes ubicaciones, ¿sí? De la marca Eje Spectrum, ellos fueron, yo no sé si llamarle la palabra osados, pero ellos lograron desarrollar como un vademecum de protocolos. Entonces ellos decían, listo, para ansiedad, F3, estoy diciendo cualquier cosa porque no lo recuerdo muy bien, F3, C3, inhibición de estas ondas, para depresión, y ellos tenían un montón de protocolos para cada síntoma, ¿sí? Eh, y a mí me gustaba mucho estudiar con toda esta gente de ese Spectrum, que fueron como con la gente que yo empecé hace tantos años. Entonces, el Sistema Internacional 1020 permite colocar electrodos en posiciones anatómicamente estandarizadas para registrar actividad, comparar regiones y observa el nivel de conectividad. Importante, no observamos pensamientos, observamos comportamientos neurofuncionales, ¿sí? Entonces, de ahí la cantidad de información que nos arroja esto es impresionante. Y el cerebro funciona mediante frecuencias organizadas, ¿sí? Recuerden lo que yo les decía. Mira, aquí faltan ondas cerebrales, aquí falta mucha información, hay unos datos que son súper relevantes. Uno se empieza desde el principio de la onda que se llama la onda delta. Con, con este tema, yo no sé si los psicólogos se acuerdan, estoy seguro que sí, de Jean Piaget, ¿sí? Y había otra que se llamaba Margaret Mahler, que empezaron a estudiar como todos los niños y este tema de los 0 a los 7 años. Entonces, de ahí, Jean Piaget y Margaret Mahler tuvieron como un análisis de estos niños en todas sus fases como de neurodesarrollo, ¿sí? Pero desde las ondas cerebrales también podemos encontrar esas fases, que me parece súper interesante. Ejemplo, cuando un bebé nace, que está recién nacido, todo su cerebro está lleno de ondas delta. Todo su cerebro está lleno de ondas delta. De los 0 más o menos a los 2 años está lleno de ondas delta. Correcto, Margaret Mahler. Y cuando pasa de los 2 años y medio a los casi 5, empieza a tener las ondas, a las ondas teta y empieza a tener presencia de ondas alfa, ¿sí? Y ya luego que pasa más o menos de los 7 a los 12 años, empieza a ir teniendo mayor presencia de ondas beta, ¿sí? Es como un proceso evolutivo donde cada una de las ondas cerebrales juegan un papel determinante, ¿sí? Cuando un niño está en ondas zeta, por ejemplo, de los 2 a los 5 años, es fundamental, porque las ondas zeta que modulan el inconsciente, si ustedes se ponen a ver, todas las programaciones de hipnosis ericksoniana y demás trabajan en la onda teta. Pero lo interesante es que esa onda teta no es solamente para reprogramar patrones. Ahí, en parte, se aloja el trauma. Pero no solamente eso, también estimula la hormona de crecimiento. Entonces, si un niño empieza a tener dificultades con presencia de ondas teta en estas edades, muy seguramente también va a tener dificultades para tener un correcto neurodesarrollo. Me voy haciendo entender cómo desde el paradigma eléctrico cerebral
da una respuesta muy lógica a Margaret Mahler o a Jean Piaget, ¿sí? Y va todo este tema de niveles de conciencia. Cuando yo empecé a estudiar neurofeedback, ahí el doctor Apicella me corrige, las ondas gamma no eran vistas como hoy se ven, eran vistas como unas ondas malas que generaban estados caóticos y demás. Y en parte sí, va más a beta 3 y ahora se han dado cuenta del nivel de importancia de las ondas gamma. En la mayoría de los protocolos para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer, esclerosis múltiple, demencia senil y demás, se hacen protocolos de simulación de ondas gamma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aumenta la integración, la sincronización funcional y demás. Entonces, vayan viendo que esto termina siendo muy interesante porque uno lo puede ver desde un tema muy neurofuncional, lo puede ver desde la psicología de Jean Piaget o lo puedes ver también desde los lamas tibetanos. Cuando un lama tibetano entra en un estado muy profundo de meditación, su cerebro empieza a activarse también en ondas gamma. Y se dicen que las ondas gamma también son como las ondas de la integración, del estado compasivo, de la frecuencia unificada y demás. Entonces vayan viendo esos niveles de conciencia, cómo uno los puede mapear de diferentes formas. ¿Qué diferencias hay entre ondas gamma y high beta? Gustavo, mira, las ondas gamma, a ver, lo que yo siento, no sé si te responda muy bien esta pregunta, pero para mí las ondas high beta son unas ondas que es como el punto de estrés máximo donde puede llegar el cerebro, ¿sí? Pero en esas ondas high beta también se puede llegar a dar mucho aprendizaje, ¿sí? El sentido de esto no es querer decir que una onda sea buena o mala, sino que necesitamos todas las diferentes ondas para diferentes funciones. Entonces, lo que yo he venido comprendiendo es que, claro, cuando hay estados de ansiedad, de impulsividad y demás, muy seguramente tenemos ese cerebro en onda high beta, pero muy seguramente también un cirujano que está operando y que va. Listo, Mario. Y que va a hacer una cirugía, no sé, a corazón abierto, porque esa vida depende de él, también va a estar en esa onda high beta. Pero luego de que se entra en estado de flujo, se pasa de ese estrés a ondas gamma, que es como un estado de aprendizaje. Cuando uno logra partir ese ciclo, llega a esos estados gamma, pero primero hay que transitar high beta. No sé si eso te dé esa. Me encanta, doctor, esto que decís. Las ondas high beta se sincronizan cuando hay un estado de flow. Es exactamente eso, ¿sí? O sea, no le temamos al caos, el caos es necesario. Se puede ver en ondas high beta, pero cuando llega y se unen las ondas high beta y empieza a tener conexión con gamma, ¡pum! Ahí hay un estado de flujo, ¿sí? Y de ahí hay unos componentes que también se activan cuatro áreas en el cerebro, que es frontales y parietales en simultáneo, ¿sí? Entonces podemos tener unos estados ahí súper potentes. Hay un libro que literalmente se llama Flow, se llama Mihaly, para que este tipo hizo una investigación de más de 20 años de cómo lograr estados de flujo. Listo. Y luego de tener, entonces, el sistema 10-20 y las ondas cerebrales, podemos tener un mapa cuantitativo a nivel cerebral. El cerebro puede visualizarse de manera funcional, el registro de la actividad eléctrica, comparación estadística, visualización de patrones funcionales. Las capas de calor representan excesos de activación, déficit, asimetrías y conectividad. Y de ahí importante que no es un diagnóstico psiquiátrico, es una herramienta funcional complementaria. Pasamos de creer que algo ocurre a puedo observar patrones funcionales relacionados. Así podemos tener patrones
y predictores neurofisiológicos de ansiedad, depresión, déficit atencional, estrés crónico y demás. Y miren lo quise hacer también como por ondas para que tuvieran esto, pero como todo este look, pero la ansiedad se puede ver en exceso de beta rápida, hay beta, o hiperactivación en el área frontal, implicación cortical, dificultad inhibitoria, la depresión es una alteración de alfa en asimetrías, hipoactivación en frontal izquierdo, el déficit de atención es una correlación entre las ondas θ y las ondas beta y genera una baja eficiencia cortical, el estrés crónico genera una rigidez autonómica, hiperalerta, fatiga y demás. Esto es como simplemente por darles unos ejemplos. Y aquí es importante, la correlación no significa casualidad. El criterio clínico sigue siendo fundamental. El cambio de paradigma en salud mental es inminente y ojalá más terapeutas, psicólogos y demás tomen el mapeo cerebral como herramienta. Si el terapeuta no quiere hacer neurofeedback, está bien. Si no le que la neurotecnología es para intervención, está bien. Pero la información que da para uno tener procesos de intervención más robustos es una locura. ¿Sí? Aquí quise hacer como un versus basado en la clínica tradicional y las que no estoy en contra de la clínica no tradicional, es para que tengan un core, basan en observación, verbalización, entrevista y demás. El paciente dice sentirse ansioso, basan en observación clínica, funcionamiento neuroeléctrico medible. Además, observamos patrones de hiperactivación funcional y podemos identificar desorganización cortical asociada. Con todo esto, podemos tener modelos de intervención funcional mucho más eficaces. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esta información? Las neurotecnologías permiten desarrollar modelos de intervención complementarios. Desde el neurofeedback podemos hacer entrenamientos de autorregulación cerebral. El cerebro recibe retroalimentación en tiempo real, aprende progresivamente y se vuelve mucho más eficiente. Para mí, cuando uno hace neurofeedback y luego una terapia psicológica, el paciente tiene mucha mayor apertura. También podemos hacer entrenamientos de biofeedback, de regulación fisiológica periférica, modulación respiratoria, frecuencia cardíaca y tensión muscular y estimulación cerebral no invasiva, modulación funcional directa mediante estímulos magnéticos y eléctricos. Ya luego les contaremos nuestra metodología y nuestro circuito muy seguramente en el próximo webinar, pero para que vayan viendo cómo todo esto, para mí el tema del neurofeedback, las neurotecnologías y demás, es una torta así que nos la comemos con una cucharita así, porque tiene mucho de dónde abarcar. Lo importante, la herramienta tecnológica no es suficiente por sí sola. El modelo clínico integral es lo que genera la verdadera coherencia terapéutica. Entonces, de aquí quiere mostrar como también temas, un ejemplo de un caso clínico en ansiedad funcional. El perfil clínico puede ser una persona con hipervigilancia, pensamientos intrusivos, fatiga mental, tensión sostenida, alteraciones del sueño. ¿Sí? Todo esto nos lo puede llegar a arrojar el mapa cerebral. Ya empezamos a ver la evaluación funcional, donde vemos exceso de venta rápido, hiperactivación cortical sostenida, dificultad de inhibición funcional y diagnóstico funcional. El cerebro permanece excesivamente en alerta, en el cerebro reptiliano. Y de ahí tenemos ya como el modelo de intervención desde el neurofeedback. No quise dar ubicaciones como tal, pero se puede llegar a dar hasta ubicaciones del sistema 10-20, donde aquí ya nos permite lograr tener una regulación cortical, la reducción de la hiperactivación y la optimización de la autorregulación. El objetivo, no apagar el cerebro, sino para favorecer la flexibilidad funcional. Eso me parece muy importante, porque a la final, desde el neurofeedback, no, es que queremos ver es que el, el problema no son los problemas. A la final, si ustedes ponen a ver, todos tenemos problemas, o álceme la mano el que no tenga dificultades o retos. El problema es es como uno ve ese problema, ¿sí? Lo que hace el neurofeedback es que nos permite tener una flexibilidad
de cambiar de estado a voluntad y recibir ese reto más fácil. Yo sé que hay mucha gente que no es de Colombia, pero en Colombia salió una publicidad que era de la vivienda que decía, en estos momentos tu dinero está en el lugar equivocado. Para mí, desde el neurofeedback sería algo así como, en estos momentos tu actividad eléctrica no está en el lugar equivocado. Eso es lo que pasa, que a veces tenemos unas ondas de frecuencia en la situación que no es, ¿sí? Y ahí es cuando sufrimos. Ejemplo, queremos estudiar, estamos llenos de ondas delta, ¿sí? Queremos relajarnos y tenemos una alta presencia de ondas high beta, ¿sí? Y eso es lo que nos da toda esa información. Lo que empieza a cambiar no es únicamente la tecnología, cambia la profundidad de observación, la precisión regulatoria y la comprensión funcional. El síntoma sigue siendo importante, pero ahora podemos observar el ecosistema que habita detrás del síntoma. La percepción clínica, la neurofisiología y las neurotecnologías comienzan a integrarse. La pregunta ya no es, ¿la salud mental cambiará? La pregunta es, ¿cómo participaremos en esta evolución? Gustavo, qué felicidad tenerte por acá. Nuevamente el doctor Apicela. Vamos a estar enviando información del evento que tenemos en agosto. Va a ser virtual, va a ser una locura. Vamos a tener unos ponentes, una locura para aprender, ¿sí? Aquí tenemos una red de terapeutas impresionantes. Eh, Quiero ver de qué Buena manera paso el grupo. compañero que vas a llevar ahí, qué bueno eso, ese carisma tuyo de compartir la información abiertamente, porque estamos en una etapa todavía divulgativa, ¿verdad? Hablabas de algo como que no, que fuiste a la universidad y no entendían, o sea, como que era un lenguaje algo nuevo para ellos ahí, ¿no? Que estés ahí en ese carisma divulgando, vas a llevar un taller ahí, ¿no? Genial, estupendo. Ujú, ujú. Nada, antes gracias a ti, Doc, porque te conectaste hoy. Te voy a invitar para que nos acompañen en un webinario. ¿Te parece? Te estoy comprometiendo ya. Sí, sabes que en la asociación estábamos hablando de traer casos clínicos semanal o que sería muy, muy interesante. Sí, claro que Ujú, sí. ujú, ujú. Me encanta, Doc. Y ahí para que estemos acá y veamos cómo podemos seguir nutriendo esto de trabajar por ese gran bien común. Buenas noches, David. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todos. Bueno, yo darte las gracias realmente. Yo soy estudiante de la UNAP, Ok, em, virtual. ok. Yo llegué por cosas de la vida, ¿no? al Congreso de Medellín Ujú, sin saber absolutamente nada a lo que me enfrentaba. ajá, Eh, Solo conocí al doctor Apicela. Bueno, me llegó, no sé, yo creo que de tanto abrir links y todo de neuroestimulación y todo eso, me llegó algo de él y me contacté con él y bueno, así llegué a Medellín. ujú, Y llegué allá y cuando empiezan todos a hablar, era como, o sea, me gustaban los resultados, pero yo no sabía nada de neurofeedback, ni de aplicación, ni de los mapeos. ujú, Entonces, pues para mí esto es fundamental, esto, darte las gracias por este momento. O sea, hoy desbloqueé muchas de mis incógnitas, la verdad, gracias. Em, y sí, la verdad, mi meta es montar como, yo también soy esteticista, me encanta la relajación, entonces creo que me iré mucho por ese lado, por el lado de la relajación.
Estoy preparándome. Mi meta es de aquí a 2 años ya tener mi lugarcito acá en Bogotá. Lo iré Ujú, compartiendo con todos mi proceso. Estoy ujú, creciendo al lado de ustedes, de usted y de Apicela. Estoy creciendo ahí en conocimiento y nada, ujú. gracias por este momento tan especial. No, gracias a ti, Pauli. De verdad que no esperaba ese aforo. Lanzamos este webinario con muy pocos días, pero decidimos que teníamos que salir. Va a ser siempre el último jueves de cada mes, recontra invitados todos, amigos, lo que sea, para que generemos más información. Incluso hay gente que, por aquí tengo a Mario Méndez, que ha sido consultante mío, él vive en México y se quiso conectar a la charla y le ha parecido supremamente interesante. Entonces miren que también podemos compartir con otras personas que no necesariamente tienen que ser clínicos, pero que empecemos a generar una información con relación a todo este universo, ¿sí? Les estaré contando ya cuando ya les pase el tema del grupo, ahí les voy a pasar cuando montemos este video en YouTube y de verdad, de parte nuestra, de parte del equipo de Eternal, lo que necesiten, yo voy a hablar también por el doctor Alberto Picela, seguramente de parte del doctor Alberto Picela, toda la voluntad para que a todos nos vaya muy bien e impactemos muchas vidas. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Cuénteme, porfa. Si no, para terminar oficialmente, y estoy muy feliz, este primer webinar del año. Hola David, buenas noches. A Judith, a Connie Bagué, no sé si te acuerdas de nosotros somos Sí, señorita. Neurofocus. Sí, señorita. Completamente agradecida, sabes que pues nosotros llegamos a ustedes también por medio de redes, estuvimos allá, adquirimos equipos, hicimos el curso básico y he estado como demasiado intensa con Santiago, que él ya me conoce y sí, realmente. Es un aprendizaje muy bonito lo que uno ha podido tener de compañía de ustedes y aparte con los pacientes que uno ha tenido. Precisamente tú Ujú, decías algo y a mí me llegó en estos días un pacientico y él me decía, vengo por problemas de memoria y de concentración. ujú, Aplicamos una batería de neuropsicológica y resulta que la memoria de trabajo, o sorpresa, sale muy bien en las puntuaciones. Y cuando ujú, miramos al mapeo, en el mapeo si identificamos es la sobrecarga mental que está llevando a estados de desconocimiento y a estados de sobresaturación mental. Entonces, ujú, el síntoma de él es muy diferente a lo que realmente percibimos dentro del mapeo mental y eso hizo que nosotros cambiáramos la línea de atención con él, pero ujú. solamente pudimos identificarlo cuando ya teníamos esa lectura eléctrica en su mapeo cerebral. Entonces, lo que tú decías hoy en esta charla, sí efectivamente uno lo va correlacionando con sus casos clínicos a medida que llegan con diferentes sintomatología y a medida que uno explora mucho más el paciente. Y eso nos Ujú, está dando una línea completamente diferente de atención clínica al paciente. Entonces, comparto lo que tú estás diciendo, agradezco estos espacios tan bonitos que nos permiten enriquecernos entre todos y como siempre, pues acá esperándolos en Ibagué para cuando vengan a conocer a ese hijito chiquito que ustedes han estado formando. nada, señorita, muchas gracias por las palabras. Vamos a seguir haciendo los webinarios. Igual, el que se anime a hacer un webinario, totalmente invitado. ¿Sí? Mira, David, yo tengo un caso clínico, lo quiero poner. Dame ese jueves, lo hacemos. ¿Sí? Para que empecemos a nutrir nuevamente toda esta comunidad. Les digo que hemos pensado toda la marca, el modelo, capacitaciones y demás. Ya tengo un modelo de capacitación que dura 6 meses, lo dictamos, lo acompañamos, un montón de cosas. Por aquí está Santiago Gallego, nuestro ingeniero biomédico, que este tipo es un crack. De verdad que yo estoy muy feliz de trabajar con Santi. Por ahí está Santi, si querés darnos un saludito para cerrar este webinario y los esperamos en el próximo webinario. No sé si lo dicte yo, no sé si lo dicta Santi o no sé si lo dicta alguno de ustedes. Yo les prometo que vamos a tener aquí al doctor Apicela dándonos una ponencia. Eso lo vamos a lograr. Bueno, Ando mi por Santi. fuera, Ah, escuchándolos.
Y me contentó demasiado escuchar a Judith, nunca la había, hace rato no la escuchaba, no sabía de ella, sé por correos electrónicos, y así como ella, creemos que en cada instante y en todo momento estamos impactando muchas vidas y lo que nos Ujú. falta. Es no, sigan participando todos. Este señor que acaban de escuchar es un máster, yo le digo el maestro Shifu, y nada, es en función de seguir y seguir aprendiendo, porque esto es un mundo, como David dice, la torta, pero es tan grande como nosotros queramos verlo. Entonces, nada. Hey, muchas gracias por este espacio. Invitarlos Listo, nuevamente a todos que sigan presentes. listo, grupo. Les dejo un abrazo muy, muy, muy grande y nos vemos el último jueves de junio ya. Se me cuidan todos, nos estamos viendo y que descansen y gracias por sacar este tiempo y este espacio.